Hola, amigos de Titania Tarot. Aquí estoy con ustedes. Hoy Titania Tarot les va a hacer una tirada de tarot para saber que esa persona en especial, si está en tu destino. Vamos a ver Acuario, si eso se presenta de una o de otra forma. Vamos a ver qué te dicen estas cartas del tarot con relación a esa persona que tú piensas, crees y sientes que está en tu destino. Vamos a ver. Bueno, Acuario, con ese carácter tuyo tan voluble, aquí te sale la primera carta, porque tú a veces ni te das por enterado. Si pasan las cosas, pasan, y si no pasan, no pasan. En el amor, Acuario, tú eres de lo más tranquilo. Tú eres más pendiente de la amistad y de las cosas buenas que del amor. De ese amor apasionado. Eso no va contigo, Acuario. Ni acuariana ni acuariano. O sea, no seas tan desentendido, porque eso es lo primero que te sale. Eres una persona muy valiente. Estás de lleno con esa otra persona. ¿Okay? Aunque tengas un poco desentendido, como te dije, pero estás de lleno con ella. Ajá. Pero a la vez, lo que te dije anteriormente, Acuario, tú eres así. A ti no te importa, realmente andas volando en el mundo, no le tienes miedo al peligro, a las cosas si se pueden realizar, si no se pueden realizar, porque tú eres tú. Y tú te crees el dueño del universo, o la dueña del universo. Bueno, Acuario, tengo un poquito de paciencia. Voy a ver si pones un poquito más de seriedad en esa situación, en esa relación que tú tienes con esa persona que tú crees que es tu destino. Porque en esa forma de carácter, como se están viendo las cosas, no creo que llegues a ninguna parte. Tú eres una persona lógica, inteligente. Pero ya te dije cómo es tu carácter acuariano o acuariana. Alegre, claro que sí. Te gusta la música, te gustan las reuniones, te gusta compartir. Eres una persona dada a las reuniones. El signo de Acuario es el signo que rompió con todos los cánones en cuanto a disciplina y amor y todo. El signo Acuario va con las flores, el movimiento hippie es el signo Acuario. Por eso mismo, porque nosotros somos así, pero somos alegres. Pero estamos viendo a ver si esa persona que tú consideras que es tu destino va a soportar, va a compaginar con esa forma de ser tuyo. No lo creo. No lo creo, porque yo te veo aquí como un hombre o una mujer muy decidido. Tienes un carácter un poco veleidoso, pero en tus cuestiones de fondo, como es esto, te puedes saber si esa relación va a llegar a ser verdad, tu destino. No lo veo muy claro, en realidad. Tú eres una persona... No está claro. No está claro. Tienes como una ilusión, como algo que te gustó y es una persona que quieres, qué sé yo, pero no llena tu expectativa, vamos a decirlo así. Por eso te sale aquí esta carta del loco, que va por el mundo, no le importa, tú también vas con ese amor, no te importa si tú lo quieres, ok, tú piensas que va a ser tu destino, pero eso no te quita ni frío ni calor. O sea, que yo no veo que eso vaya a funcionar, que esa persona que está ahorita contigo vaya a ser tu destino. Si quieres un consejo, yo te lo puedo dar, acuariano o acuariana. Examínate tu cabeza. Si tú estás pensando que esa persona puede ser tu destino,
¿Cómo ves tu relación? Siéntate, analízalo. ¿Cómo estás viendo hasta estos momentos esa relación? Porque yo no la veo en verdad que vaya a ser realidad. Bueno amiga, amigo, Acuario, escríbeme, suscríbete, los comentarios sobre esta tirada, sobre esta situación que estás viviendo. Te di un consejo, espero que te guste el consejo que te di. Vamos a ver qué te dicen las cartas españolas, acuariano, acuariana, sobre ese destino con esa persona. Ustedes tienen que pensar mucho, porque ustedes son unas personas de mundo, les gusta figurar, les gusta compartir, de avanzada, son de la gente que sale adelante. Sí, te gustan los cambios, vamos a interesar la carta, pero te gustan los cambios. Te gustan los cambios y con toda seguridad, cuando no se da como tú quieres, a veces te vuelves violento o violenta en el amor. No pueden haber ese tipo de situación. Si tú crees que te estoy echando esta tirada para ver si esa persona es tu destino, no puedes andar jugando a que sí, a que no. ¿Okay? Entonces, ¿te vas a llenar de frustraciones? Bueno, ya te dije el consejo, siéntate, analiza cómo eres tú, cómo es esa persona que tú consideras que hasta estos momentos es tu destino. ¿Qué entorpece esa relación? Eso te lo tienes que analizar tú mismo, acuariano. Si tú piensas que va a continuar, sí, puede continuar, pero dependiendo, ya te dije, de las situaciones de tu carácter, de cómo tú eres y de cómo tú ves las cosas. ¿Okay? Por último, bueno, si tú no corriges esta situación, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Me da gusto de que estés pendiente de mí, porque yo también estoy pendiente de ustedes. Siempre tengo algo por allí para que ustedes pongan en movimiento esa mente. Yo te voy a sacar aquí unas letras que están muy relacionadas con algo que te atañe. Aquí tienes una ñ, una K, una L, una T, una X y una O. Unas letras bastante extrañas, pero como el signo de Acuario también es así como medio extraño para sus gustos, puede que funcione. Relaciónalo con algo o con alguien de la tirada que te acabo de leer. Y también te tengo otro regalito por aquí, acuariano. Como eres símbolo del aguador, del planeta, Urano, eres en el amor, como te lo dije al principio de la tirada. Acuérdate que fue lo que te dije al principio de la tirada. Nosotros, los acuarianos, somos más dados a una amistad que puede llegar a ser un amor, pero no somos el signo que nos entregamos de lleno, este es mi amor y me tiro de cabeza con una piscina. No, así no es. Son muy buenos, cariñosos, amantes. Con la pareja es increíble cómo es el trato, cómo es la relación. Pero nosotros debemos de saber una máxima, y te lo digo yo, acuariano, que no voy a confundir el amor con la amistad. Eso debo tenerlo muy claro, porque en el sexo, el amor y el afecto son tres cosas completamente diferentes. Anótalo: amor, sexo y afecto son tres cosas diferentes. Mira, tú debes de tener siempre en tu casa, para que te ilumine tu pensamiento, para que te dé mayor seguridad. Esos son como
unos dijes, unos regalitos, algo que me dé protección y me ilumina mi pensamiento, una linterna. Una linterna. Consíguete una pluma de pavo real. ¿Quiere que te diga algo? Yo tengo en mi peinadora una pluma de pavo real. O cómprate una amatista. Siempre la cargo en mis zarcillos. Hoy no lo tengo puesto, pero siempre cargo unos zarcillos de amatista. Eso te va a ir muy bien, acuariano. Como eres hombre, no te vas a poner unos zarcillos, por supuesto. Pero sí puedes comprar un cuarzo del color morado, como la amatista, y ponerlo sobre tu escritorio. Una linterna también puedes tenerla. Y mira, un águila también es recomendado. Y hay unas matas muy bonitas, siempre enredaderas, todas esas enredaderas que tienen florecitas bonitas, que la puedes poner en un pote, le pones unos soportes para que se vaya enredando como una hiedra. Eso es lo indicado que yo te aconsejaría para tu buena suerte, para despejar todos los demás. Un placer. Aquí tienen ustedes siempre su amiga Titania Tarot. Escríbeme, suscríbeme para ver de dónde me estás viendo y coméntame. Gracias por verme.